Buenos días, Víctor. Buenos días, Sinaí. Buenos días, profesor. Ahorita iniciamos, en un minuto. Bueno, no en un minuto, en 3 minutos. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días, Samir. ¿Cómo les ha ido con esto de la pandemia? ¿Cómo les ven sus clases? Son algo difíciles, profe. Yo lo entiendo. Júralo que lo entiendo. Sí. Aparte de todo, es aburrido estar aquí 2 horas frente a la computadora, escuchando, y luego, si cuando se hacen las cosas ahí en el pizarrón luego no se entienden, pues hacerlas aquí en la máquina o simplemente ir poniendo los resultados, pues es bien complicado entender. Entonces, júrenlo que los comprendo, ¿sí? Yo entiendo que va a haber, igual que el semestre pasado, un periodo extraordinario de bajas. No sé si ya se los anunciaron o todavía no. Sí, creo que el viernes o jueves llegó un correo donde se nos comunicaba de eso. Exactamente. Y puede ser de 2 tipos, igual que el semestre anterior. En materias en particular, ¿sí? Para que no gasten una inscripción, o si ustedes lo consideran conveniente, tener una baja temporal vamos a decir, en la licenciatura, para que el semestre no les cuente completamente. Entonces, bueno, pues es un poco la forma de que también ustedes, pues, solamente aquellas materias en donde están seguros, en donde están entendiendo, las mantengan, para que no gasten inscripciones. O si de veras les ha ido muy mal, pues a lo mejor valdría la pena pensar en si este semestre lo toman como una especie de semestre sabático, ¿no? Ya son decisiones particulares de cada uno de ustedes. Entiendo que parte de todo de ser difícil el ir comprendiendo, pues simplemente por lo que le están uno platicando a través de la máquina, no hay la facilidad muchas veces, o no se prestan las cosas para preguntar con tanta frecuencia como uno desearía. Entonces, bueno, quede esa salida, ¿no? Y también es conveniente que ustedes analicen y aprovechen para no desperdiciar inscripciones, no tener inscripciones que no le están dejando ningún beneficio, ¿sí? Bueno, son las 7 de la mañana, de hecho, son las 7:01 de este 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, última clase del mes de noviembre de este 2020. Entonces vamos a iniciar, si ustedes no tienen inconveniente, con nuestra clase de elementos de mecánica del medio continuo. Si me permiten, voy a poner la presentación. Ahí ya está la presentación. Todos la están observando, para todos está la presentación. Sí, profesor. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho que este tema, ¿cuál era? Las ecuaciones fundamentales o las ecuaciones generales de la mecánica del continuo. ¿Qué son las ecuaciones generales o ecuaciones fundamentales? Bueno, lo que representan es un conjunto de ecuaciones que
tienen que cumplir cualquier medio, ¿sí? Cualquier medio, digámoslo así, en el universo. Evidentemente, esto aplica desde la perspectiva de donde la mecánica del medio continuo es, ¿cómo pudiéramos decirlo? Es aplicable, valga la redundancia. Esto aplica solamente, vamos a llamarlo así, cuando no entran vamos a decir, cuando no se están considerando cuestiones que tienen que ver ya particularmente con los átomos, ¿sí? O sea, esto no aplica para cuestiones de mecánica cuántica, pero para todo lo que nosotros vemos en nuestro curso de mecánica continua, de mecánica del continuum, esto aplica. Quedamos que eran ecuación de conservación de masa, que era la que ya habíamos visto, ecuación de conservación de energía, ecuación de conservación de momentum y lo que es la segunda ley de la termodinámica o desigualdad entrópica. Muy bien. Entonces, nosotros lo que habíamos dicho es que con todo el bagaje que habíamos adquirido hasta el capítulo anterior, bueno, y sumado con lo que íbamos a ver de ecuaciones generales, entonces ya podríamos entrar en las aplicaciones. Y las aplicaciones las vamos a llamar ecuaciones constitutivas. Esas ecuaciones constitutivas describen el comportamiento de medios idealizados, de medios continuos, a los cuales definimos como sólidos, elásticos, o como fluidos newtonianos o no newtonianos, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, partiendo de esto, habíamos dicho o habíamos hablado de nuestras 4 ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Solamente presentarlas. ¿Qué es lo que quedará más adelante para ustedes o las preguntas que pueden venir en la tarea? Pues es aplicar estas ecuaciones para casos particulares, para medios continuos particulares, para condiciones particulares de los medios continuos, ¿sí? Entonces, lo que quiero transmitir es que no se preocupen por la deducción. La deducción de las ecuaciones es bastante compleja. Normalmente, yo diría que en el pizarrón me lleva alguna de estas 2 pizarrones, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, vamos a presentar, pues, desarrollos simplificados para llegar a las diferentes ecuaciones, ¿sí? Ahora, quedamos también que la forma correcta de estas ecuaciones era la integral. ¿Por qué? Porque la integral estamos considerando todo el volumen del cuerpo o toda la masa del cuerpo. Muy bien. Entonces, esa es la forma más correcta o más idónea. No, yo creo que no tanto más idónea, más correcta, más adecuada desde un punto de vista del análisis del medio continuo. Sin embargo, también podemos hacer el análisis considerando solamente un elemento diferencial, llámesele diferencial de volumen o llámesele diferencial de masa, ¿sí? Y entonces en este curso nosotros lo que vamos a hacer es plantear estas ecuaciones, pero no en forma integral. Bueno, las plantearemos en forma integral, dejaremos eso de lado y llegaremos a la forma diferencial, que es la que mayor aplicación puede tener posteriormente en los análisis que hagamos en medios continuos idealizados, ¿sí? Muy bien. Comentamos también que en general la presentación que vamos a tener para estas ecuaciones, ¿cómo es? Es en un sistema euleriano, ¿sí? No es en un sistema lagrangiano, o sea, las ecuaciones tal como las vamos a presentar van a estar basadas en un sistema en el espacio, ¿sí? Un sistema coordenado referido al espacio, no referido a la partícula, ¿sí? Podemos también encontrar estas ecuaciones o desarrollar estas ecuaciones en coordenadas lagrangianas. La respuesta es sí. Sin embargo, para el curso solamente vamos a usar eulerianas. Es más sencillo, curiosamente, el uso de eulerianas para el planteamiento de las ecuaciones que el uso de lagrangianas. Entonces, en un curso posterior o en el posgrado, pues ya veremos la presentación en forma lagrangiana. No tiene realmente mayor complejidad, pero no es de intención
de en este curso tan concreto, tan breve, tomar esa forma o presentar esa forma de las ecuaciones. Recordemos nosotros, habíamos recordado que cuando nosotros tomamos una derivada material, es una derivada total. ¿Estamos obteniendo qué? Estamos obteniendo la razón de cambio en sentido estricto para la partícula. ¿Pero en qué base la estamos poniendo? La estamos poniendo en una base euleriana. Y, por ejemplo, si nosotros queríamos sacar la razón de cambio de la densidad, quedaba en una base euleriana que esta era igual a la razón de cambio de la densidad con el tiempo, más la razón de cambio en la densidad en el espacio, ¿sí? Entonces sumábamos esos dos términos. Muy bien. Entonces esto lo vamos a estar usando constantemente, ya que si bien la presentación es euleriana, pues tenemos que hacer el análisis considerando todas y cada una de las partículas que constituyen el medio continuo, ¿sí? Bueno. Terminamos la clase del miércoles hablando de la ecuación de conservación de masa. ¿Cómo nos la aprendimos desde la secundaria? La masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es, vamos a decir, la oración, ¿sí? La recitación que nos aprendimos desde la secundaria. Sin embargo, formalmente, o sea, descrito en un lenguaje matemático, ¿cómo lo vamos a presentar? Bueno, nosotros sabemos que la masa de este medio continuo va a ser la densidad por, vamos a decir, va a ser la integral de la integral de ρ diferencial de volumen, o sea, densidad por diferencial de volumen. Muy bien. Entonces tomamos la masa de cada elemento diferencial y todo esto lo sumamos a través del volumen de nuestro medio continuo. Muy bien. Entonces, el expresar que la masa no se crea ni se destruye, ¿cómo lo diríamos? La razón de cambio de la masa en el tiempo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo lo expresamos de acuerdo a lo que hemos manejado en el curso? Pues derivada material ¿de quién? De la masa. Y la masa, bueno, el medio continuo se está moviendo. Entonces vamos a considerar la variación considerando posición y considerando tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Bueno, pues la masa, ¿qué era? Pues la masa era la integral de ρ diferencial de volumen. Entonces, ¿qué decimos? La derivada en el tiempo o derivada material de la integral de ρ diferencial de volumen, integrando sobre todo el volumen del medio continuo. ¿Y esto cuánto tiene que ser? 0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Samir, por ejemplo, ¿hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bien, muy bien. Entonces, Profe, dígame. solo una duda. ¿Podría regresarle un segundo a la diapositiva anterior? ¿Ahí está? No, Así. la A ver, anterior. perdón, ya me fui hacia adelante, perdón, discúlpeme. Ahí está. Sí, donde define la densidad, entonces es en eulerianas, ¿verdad? En eulerianas. Ajá. Nosotros, a ver, piense usted en un cuerpo. Normalmente, ¿qué decimos? Que la densidad en el cuerpo es constante, pero la densidad tiene que ser, vamos a decir, el cuerpo tiene que tener la misma densidad en todas sus, vamos a decir, sus partículas que lo constituyen o en todos los puntos de este cuerpo. Pues yo diría que no necesariamente. O sea, la densidad es constante cuando estamos hablando de un cuerpo homogéneo. Pues a lo mejor si pensamos en un vaso de agua, digo, la densidad es constante. Pero si yo hablo, estoy analizando, estoy haciendo un estudio de geología y estoy analizando una roca. Yo puedo decir con toda certidumbre que la densidad es constante en esa roca, pensando que ese tipo de roca se extiende no en metros, no en centímetros, sino a través de quizá kilómetros, pues yo ahí pensaría que la densidad puede variar con la posición. No sé si está la idea. Ahora, que la densidad cambie con el tiempo, ¿cómo pudiera ser? Me parece que ahí lo que yo pudiera considerar es que el cuerpo se está calentando y sufre un rango de calentamiento, no sé, de 1 grado por segundo o de los grados que ustedes quieran por unidad de tiempo. Entonces, normalmente nosotros consideramos que la densidad, ¿sí?,
permanece en el tiempo. Muy bien, perfecto. Pero si estamos calentando el cuerpo, ¿la densidad va a permanecer? Pues yo supongo que no, sino en función de cómo se va calentando, pues va a ir cambiando su densidad. Entonces, si bien estamos acostumbrados a que definimos cuerpos homogéneos, donde la densidad es una constante, la realidad es que la densidad puede cambiar con posición y con tiempo. No sé si hasta ahí está la idea, Samir. Sí, ya Profesor, le fui agarrando mejor. Gracias, ¿Sí? profe. Ándele. profesor, ¿Alguna otra pregunta por ahí? sí, profe. Adelante, Raúl. Entonces, ¿vamos a considerar a los cuerpos como isotrópicos? O- No, no. A ver, isotrópico es una condición adicional todavía. Simplemente homogéneos. A ver, si yo les pregunto el agua, ¿su densidad es constante? Pues sí. Pensando estoy considerando el agua en términos generales, el agua en un río, en un lago, en un depósito. En términos generales yo puedo considerar que sí. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, la siguiente pregunta. Si yo hablo de propiedades del agua, ya no la densidad, sino propiedades mecánicas, ¿sí? Del agua. Por ejemplo, su viscosidad, ¿sí? O sea, su resistencia al flujo. ¿La resistencia al flujo del agua será igual en todas direcciones? Pues yo pienso que sí. Entonces, eso es ser isotrópico. Por ejemplo, nosotros, las fibras de nuestro cuerpo, o sea, nuestra estructura está constituida de huesos y músculos y tendones, etcétera, ¿no? Nosotros estrictamente pensemos al mover un brazo cualesquiera o una mano, para mover un dedo siquiera, ¿qué tienen que ponerse en acción? Pues una serie de músculos que son los que causan el movimiento de la mano, del dedo, del brazo, etcétera. Muy bien. ¿El músculo qué son? Pues son básicamente fibras y esas fibras están orientadas, piensen ustedes en hilitos, ¿no? Son fibras, creo que la palabra lo indica. O sea, la estructura de los músculos es fibrosa. La pregunta sería, ¿el músculo, cuando lo analicemos, lo vamos a considerar que su densidad es constante? Pues yo pensaría que sí. Sin embargo, dependiendo de cada tejido del cuerpo, las densidades van a cambiar, ¿sí? No puedo hablar de que la densidad del músculo cardíaco y la densidad de los músculos de mi brazo sean necesariamente las mismas. Por ejemplo, pero en el caso de los músculos, las propiedades mecánicas, o sea, su resistencia, su rigidez o sus propiedades elásticas, ¿sí? Van a ser constantes en todas direcciones. ¿Qué dice usted, Raúl? ¿Sí o no? Pues sí. A ver, piense usted, el músculo está orientado, son una serie, pensemos ahí, discúlpenme, me voy a tener que mover. Entonces, pensemos ahí en mi brazo, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de músculos aquí insertos que van sujetos a los huesos, ¿no? Tienen que ir anclados en algún punto. Y son fibras, ¿sí? Entonces, esas fibras, ¿cómo están haciendo su movimiento? Las fibras nada más para que yo pueda mover los dedos, para que podamos mover los dedos, los músculos van a hacer dos acciones nada más. O se extienden, ¿sí? O se contraen. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, pensando que tenemos cablecitos aquí sobre el brazo, ¿qué estamos haciendo? Todas las acciones van en dirección del cable, o sea, van en dirección axial del músculo, ¿sí? Entonces el músculo, en sentido estricto, si yo lo analizo a lo largo del músculo, y yo analizo transversal al músculo, no van a tener las mismas propiedades. No sé si queda la idea. ¿Por qué? Porque el músculo trabaja a lo largo, ¿sí? No trabaja tanto a lo ancho, o sea, debe de tener cambios a lo ancho al momento de que llevo a cabo los diferentes movimientos, que activo los diferentes músculos. Entonces, el músculo es un material anisotrópico, tomando las ideas que ustedes mismos me comentaron. O sea, las propiedades del músculo no son iguales en todas direcciones. De hecho, las propiedades son mayores ¿en qué dirección? En su dirección, en la dirección de las fibras, ¿sí?
Entonces, el músculo es un material transversalmente isotrópico. No sé si queda la idea. Luego, me voy a un material que les puede dar mejores, quizá pueden ayudarles a comprender. Consideren la madera. La madera, bueno, va a tener las mismas propiedades en todas direcciones. Ustedes díganme. A ver, le voy a preguntar a alguien más para que no todo sea sobre los que aparecen aquí primero. Jafet Pedraza. La madera tendrá las mismas propiedades en todas direcciones. Díganos usted cuál es su idea. Me parece que por una parte sí. A ver, todos alguna vez hemos cortado, hemos visto la madera. O hemos visto en los libros cómo describen la madera. Los árboles al crecer van formando anillos. ¿Anillos sobre qué? Sobre su eje. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cortamos la madera, no es lo mismo cortarla, vamos a decir, longitudinalmente, o sea, sobre el eje de la madera, abrirla, que cortarla transversalmente. Siempre transversalmente nos va a costar más trabajo. Longitudinalmente, o sea, a lo largo de las fibras, o sea, el árbol al ir creciendo, ¿sí? Sus fibras, ¿cómo son? Pues van con el eje, ¿sí? Son, ¿cómo pudiéramos decir? Colineales al eje de, vamos a decir, del árbol o de la rama, como ustedes lo quieran ver, del tronco. Si quieren ver el tronco del árbol, entonces las fibras van longitudinales a la dirección del tronco. Entonces, la madera es transversalmente isotrópica. ¿Esto qué significa? Yo les dije, en la madera cómo va creciendo en anillos, cada año se va añadiendo un anillo, es lo que viene en todos los textos, es lo que observamos cuando cortamos un tronco, hay anillos. Entonces, las propiedades de la madera sobre el plano perpendicular al eje son unas y longitudinalmente al eje, o sea, colineal al eje, son otras. O sea, el material es transversalmente isotrópico. Entonces, todo esto ha sido para explicar que cuando hablamos, por ejemplo, de la densidad, ¿sí? Normalmente, si bien decimos que los cuerpos son homogéneos y entonces que la densidad no cambia con la posición, en muchas ocasiones esta propiedad, esta característica que es la densidad, sí va variando con la posición. Eso es una cosa. Ahora, normalmente, pues dejémoslo así, hablaríamos ya de otras propiedades, ya no de la densidad. Hablaríamos, por ejemplo, de la resistencia o del módulo de elasticidad, o sea, de la rigidez del material. Y entonces, cuando hablamos de esas propiedades, podemos hablar de la isotropía o falta de anisotropía del material. ¿Isotropía qué es? Que es cuando nosotros hablamos de que las propiedades varían con la dirección, entonces eso significa que las propiedades cambian en forma diferente con respecto a nuestro sistema coordenado. A ver, quizá ni así se está entendiendo. Preguntaría yo, ¿la densidad es un tensor de qué rango? ¿De qué rango es la densidad? Es un escalar. Cero. ¿De qué rango, Ricardo? Cero, es un escalar. Cero. Es un escalar. Entonces, en este caso, no podemos definir al ser un escalar que la densidad cambie en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, ¿sí? Es un escalar, simplemente. Cuando las propiedades dependen de los ejes, entonces sí ya podemos hablar de la isotropía. Entonces hablamos de la resistencia o del módulo de elasticidad del material. Entonces hablamos de propiedades elásticas. Estos ya no son escalares. Entonces ahí sí podemos hablar que, por ejemplo, la resistencia sea diferente en el eje X que en el eje Y. Y entonces ahí hablamos de isotropías. No sé si está la idea. En propiedades o en tensores de rango cero, no podemos hablar de isotropía, ¿sí? No tiene sentido el término isotropía. ¿Por qué? Porque solamente dependen, son escalares, no dependen de direcciones, sino son valores escalares nada más. No dependen de los ejes, si lo quieren ver así. No sé si con eso está la respuesta de la pregunta que se había planteado hace algunos minutos.
Sí, Ustedes profe, me- creo que queda más claro. ¿Sí? Muy bien, gracias. Continuamos. Muy bien. Entonces estábamos hablando de la masa, ya habíamos hablado de esto. Entonces, esa ecuación que aparece ahí, ¿puedo aceptarla como ecuación de conservación de la masa? Sí, desde luego que sí. Pero derivada de una integral es una presentación bastante compleja, bastante complicada. Además de ahí entender o pasar a la forma diferencial, pues prácticamente pues no se ve por dónde. Entonces usamos una propiedad matemática que se llama ecuaciones de transporte, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos la ecuación, nadie se enoja con nosotros, y entonces hablamos del teorema de transporte. Esta, que es es un teorema matemático, no tiene nada que ver con medio continuo, la aplicamos para medio continuo o la aplicamos para nuestro análisis ahorita, lo que nos dice o lo que nos da es una expresión para pasar de la derivada de una integral a la integral de una derivada, ¿sí? Nosotros vamos a presentar nuestras ecuaciones generales en forma de integrales de una derivada, ¿sí? Muy bien. No tanto ecuaciones diferenciales de integrales, sino ecuaciones integro-diferenciales. Muy bien. ¿Qué es la forma como aparece aquí? Entonces, phi es una propiedad escalar, es una variable escalar, ¿sí? Igual que era la densidad, es un tensor de rango 0 phi, vale cualquier característica, si lo pensamos asociado a medios continuos, que se describe a través de un escalar, ¿sí? Entonces, phi es una propiedad física, función de posición y tiempo. Entonces, la derivada en el tiempo de la integral de phi diferencial de volumen, la presentamos como la integral. Tomamos ese primer término, ¿sí? Que estábamos integrando, y obtenemos su derivada en el tiempo, más ese término, ¿por quién? Por, no el gradiente, sino que es lo que tenemos aquí, que tenemos ahí, nabla punto, la divergencia, ¿no? Entonces tenemos phi por la divergencia de B. Todo esto integrado a través de la diferencial de volumen. Entonces, este concepto lo trasladamos ¿a qué? Lo trasladamos al análisis de un cuerpo, de esta ecuación de conservación de masa. Aquí teníamos la ecuación de transporte, bueno, el teorema de transporte lo teníamos ya como quedaba, lo repetíamos aquí, pero nosotros, ¿qué necesitamos hacer? En lugar de phi, poner rho, que es la densidad. Entonces, en sentido estricto es lo mismo. Me van a decir, es que aquí está derivada en el tiempo. Pues es que es lo mismo. La derivada material, ¿qué es? Es derivada en el tiempo. Lo único que estamos diciendo cuando hablamos de o ponemos con una D mayúscula el término derivada, estamos hablando de que estamos trabajando en una base de qué tipo? Euleriana, ¿sí? Una base espacial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aplicamos el concepto y desarrollamos nuestra ecuación. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Sí? Ahí está. Esto que tenemos ahí, ¿qué es? Es la densidad, que en el otro caso había sido la variable phi. Muy bien. Entonces tenemos rho y tenemos igualmente la divergencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Simplemente pasamos al renglón de abajo y expresamos la ecuación. Esa ecuación que tenemos ahí, que es la ecuación de conservación de masa. ¿Podemos todavía desarrollarlo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Podemos esta ecuación, podemos trabajarla todavía más? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o es la forma más simplificada para esa ecuación? O pues a lo mejor sí es la forma más simplificada. ¿Podemos presentarla de otra manera? ¿Ustedes qué me dicen? Sí se podría presentar de otra manera. Claro, muy bien. A ver, yo aquí tengo una derivada material. Entonces, primero, esta es la forma integral de la ecuación de conservación de masa. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Ustedes me dicen. ¿Hay alguna duda? No, ¿No? profe. Muy bien, gracias. Entonces,
Bueno, espero, aunque esto me parece que ya está ahorita en el Classroom, ayer se subió, si mal no recuerdo. Entonces, de todas maneras, y aunque aparece ahí en el material que ustedes tienen a disposición, muy bien, debemos de revisarlo primero. A ver, veo mi ecuación, forma integral. ¿En dónde estoy integrando? Sobre una diferencial de volumen. Entonces, ¿la integral de la diferencial de volumen puede ser igual a 0? No, porque no puedo integrar sobre cuerpos que tengan un volumen 0, porque si el cuerpo tiene un volumen 0, entonces no existe. Entonces, para que esto sea válido, tengo que trabajar sobre cuerpos que tienen una existencia física, ¿sí? O para que esto lo pueda aplicar. Entonces, ¿qué llegamos? Que la integral en el volumen tiene que ser ni siquiera igual a 0. No puede haber volúmenes negativos y no puede haber cuerpos de volumen 0. Entonces, la integral de la diferencial de volumen tiene que ser mayor que 0. Hasta ahí espero que quede la idea. Entonces, de la ecuación íntegro diferencial que teníamos aquí, podemos eliminar el término integral. Esta es la forma, esto que aparece ahí en la pantalla, esta forma integral es la forma más correcta de la ecuación de conservación de masa. ¿Por qué? Porque está tomando en consideración todo el volumen del cuerpo, pero esa misma ecuación la podemos expresar considerando que no hay volúmenes negativos ni volúmenes igual a 0. Lo podemos presentar como de esta forma. Y entonces nos queda la ecuación en forma diferencial. Esta es la forma como normalmente la vamos a manejar, ¿sí? Quedamos en el curso, sobre todo vamos a trabajar nuestras ecuaciones en forma diferencial. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. No, profesor. Muy bien, entonces apunto esto, ya lo tengo ahí, aunque aparezca también en mis notas que están en Classroom. Lo pongo un cuadrito para marcar qué es mi ecuación de conservación de masa en forma diferencial, ¿sí? A las ecuaciones en forma diferencial las vamos a llamar ecuaciones de campo, ¿sí? Entonces, es la ecuación de conservación de masa como ecuación de campo. Muy bien. Pero como hace rato preguntaba y ustedes respondieron muy bien, su compañero me respondió muy bien, ¿podemos desarrollar todavía esta ecuación? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo una derivada material. Y esa derivada material, ¿qué puedo hacer? Puedo desarrollarla. La derivada material de ρ, ¿cómo puede quedar? Derivada material de ρ, ¿qué es? Es la razón de cambio de la densidad en el tiempo más la razón de cambio de la densidad en la posición. ¿Cómo lo podemos presentar? En notación índice, como está aquí en el primer término, y en notación general, como está en el segundo término o término de la derecha. Muy bien. Entonces, si esto lo consideramos, tenemos nosotros arriba en el cuadro, tenemos nuestra ecuación de conservación de masa en forma diferencial. ¿Cómo la podemos desarrollar? De esta manera. Ahora, esa ecuación que tenemos ahí, ¿la podemos reordenar? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos aquí es una variable, ρ. Depende de posición y de tiempo. Pero también hablamos de quién más. Hablamos de la velocidad. Entonces podemos reagrupar términos, ¿sí? ¿Cuáles? Densidad y velocidad. Entonces, ahí desarrollamos, ¿sí? Y ahora, aquí abajo tenemos que el término, tenemos este término de aquí, es gradiente de ρ punto B, ¿sí? O gradiente de ρ, ¿qué es? Es un vector. B, ¿qué es? Es un vector. Producto punto, que nos va a dar vector por vector, nos da escalar. Muy bien, perfecto. ρ, ¿qué es? Es un escalar. Al derivar la densidad en el tiempo que tengo, un nuevo escalar. Entonces, tengo un escalar que sumo con otro escalar, perfecto. Pero luego tengo, ¿qué es la densidad? De nuevo, un escalar. ¿Y qué es la divergencia de la velocidad? Un escalar. Multiplico un escalar por un escalar. ¿Qué es lo que obtengo? Un nuevo escalar. Entonces, este desarrollo que me representa la suma de tres escalares. Muy bien, no hay ningún problema.
pero los dos últimos los puedo factorizar. ¿Qué representan? Los expreso aquí. Entonces tengo parcial de rho en t, aquí lo escribo, parcial de rho en t, más muy bien. Tengo parcial de rho en t más gradiente de rho por b. Entonces, si tengo una derivada, es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que es lo que tenemos acá arriba. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, Dígame usted. no, que no hay duda, profe. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos llegado? Podemos presentar en forma integral, así como aparece aquí, la ecuación de conservación de masa. De ahí, sabiendo que el volumen tiene que ser mayor que cero, la podemos presentar en forma diferencial. Podemos también desarrollar el término que es la derivada de rho en t, y al desarrollarla obtenemos una forma alterna. Ahí está. Ahí tenemos la forma alterna. En forma diferencial, un desarrollo alterno. O, por último, podemos factorizar, factorizamos, y esta es otra forma de presentar la ecuación de conservación de masa. Entonces, si esto queda entendido, continuamos. Muy bien. Profesor, Dígame. la V minúscula, ¿de qué es? La V es la velocidad, acuérdense ustedes. Estamos nosotros. ¿Esto de dónde salió la velocidad? Salió del teorema de transporte. Y eso quedamos que era un teorema matemático que lo que nos permite es pasar de la derivada de una integral a la integral de una derivada. Nada más. Y que eso tendrá su demostración, pero que no nos estamos metiendo en esa demostración. No sé si esa era la pregunta o por dónde iba. Sí, era esa. Gracias. Muy bien, ándele. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se simplifica la ecuación? A ver, vamos a verla acá antes de pasar. ¿Qué pasa si el medio que ustedes están analizando es incompresible? ¿Cómo en su curso de termodinámica les describían a los medios? Les decían, bueno, es que el agua o los fluidos son incompresibles. ¿En realidad el agua o los fluidos son incompresibles? No. Pero su compresibilidad es tan pequeña que para fines de análisis, en muchos casos las podemos considerar como incompresibles. Entonces, teniendo esta ecuación de conservación de masa en forma diferencial, o si lo tenemos acá factorizado, si de la forma que ustedes quieran. Y yo les digo que vamos a estudiar un medio incompresible. ¿Cómo simplifican esa ecuación? En un medio incompresible, ¿cuánto vale la razón de cambio de la densidad en el tiempo? Díganme ustedes. Cero. Y entonces la ecuación se simplifica a ¿qué? Si esto vale cero, el primer término vale cero, pues nos queda rho, divergencia de B es igual a cero. Entonces, pues rho es un valor mayor que cero para que tenga sentido, ¿no? No puede haber densidades negativas. Pero estamos multiplicando un término que es positivo por algo que tenemos entre paréntesis y el resultado es cero. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Simplemente simplificamos. En el caso que rho sea constante, la ecuación se simplifica a que la divergencia de B es igual a cero. La divergencia de B, si regresamos a nuestro concepto de tensor de deformaciones, ¿dónde estaba la divergencia de B? Tensor más que de deformaciones, tensor de rapidez de deformación. En el tensor de deformaciones, nosotros tenemos la traza. ¿La traza qué representa? La razón de cambio vamos, la deformación en X más la deformación en Y más la deformación en Z. O si lo quieren ver así, la deformación en el eje X1, la deformación en el eje X2 y la deformación en el eje X3. Muy bien, esa es la traza, la suma de esos tres términos. Cuando hablamos de la rapidez de deformación, entonces en la traza, ¿qué tendríamos? La parcial de B1 con respecto a X1. Luego, en el segundo renglón, segunda columna, ¿qué tendríamos? La parcial de B2 con respecto de X2. Muy bien.
tercer renglón, tercera columna, ¿qué tendríamos? La parcial de B3 con respecto de X3. Eso es la divergencia de la velocidad. Y cuando el medio presenta una densidad constante, cuando el medio presenta una densidad constante, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? La densidad es constante, ¿sí? Entonces, la razón de cambio de la densidad en el tiempo es 0, por lo tanto, se simplifica la ecuación, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Habíamos dicho, divergencia de la velocidad, ¿sí? Muy bien. Y la divergencia de la velocidad, ¿qué es lo que acabo de decir? Es la parcial de B1 en X1 más la parcial de B2 en X2 más la parcial de B3 en X3. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí puedo decir que la traza de la rapidez de deformación, si la densidad es constante, es igual a 0. Y eso lo van a utilizar. Esto muchas veces hablan de conservación. Muchas veces, bueno, en cursos más adelantados les dicen, bueno, la ecuación de conservación de masa y les presentan la ecuación que ahí aparece, esta de la traza de la rapidez de deformación. Y entonces de momento pues nos quedamos como que algo que es válido y que ya no tenemos que comentar. Sin embargo, simplemente ¿dónde está saliendo? Pues de este desarrollo que acabamos de hacer. Entonces, comúnmente se idealizan los sólidos como incompresibles. ¿Son incompresibles? No. Pero, ¿cómo los vamos a considerar como incompresibles? Todo sólido al deformarse, si yo tengo un sólido y lo deformo, tiene una cierta, vamos a decir, deformación elástica. O sea, pensemos en un globo, a lo mejor más sencillo. Ya sé, vamos a ponerle ese globo agua para que consideremos que el medio es incompresible, no aire. Ahorita nos vamos, tomamos un globo, lo llenamos con agua, le amarramos el extremo, la boca del globo la amarramos y lo empezamos a aplicarle cargas. ¿Qué va a pasar con el globo? Va a cambiar su forma, no sé si estamos de acuerdo, pero ¿qué va a suceder con el volumen? Se va a mantener. Entonces, ahí hablamos de que ese cuerpo lo podemos considerar como un sólido, perdón, como un fluido incompresible, ¿sí? En un sólido lo mismo. Sin embargo, siempre, tanto en un sólido como en un líquido, hay una muy pequeña, una deformación elástica infinitesimal. ¿Qué estamos diciendo? Muy pequeña. O sea, la deformación existe, sí, pero la estamos despreciando. ¿Queda la idea hasta ahí? Muy bien. Entonces, comúnmente se idealizan los sólidos como incompresibles, ¿sí? Pero siempre existe una deformación elástica. Entonces, en realidad hay una pequeñísima fracción, hay un valor muy pequeñito de deformación que no, vamos a decir, una pequeñísima deformación elástica que va a desaparecer en el momento que desaparezcan las cargas que estamos aplicando sobre nuestro sólido. ¿Queda la idea? ¿Sí? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. A ver. Bueno, resumiendo. Muy bien. Muy bien. Esta es una ecuación de tipo escalar, o sea, nada más hay una ecuación, o sea, como tenemos la densidad y la densidad es un escalar, entonces solamente hay una ecuación de este tipo, ¿sí? No sé si está la idea. La tenemos en forma integral. Pensamos en sistema internacional. Si habláramos de sus unidades, pues lo que estamos hablando de una masa. Entonces, esto estaría en kilogramos. La forma diferencial, como ya no estamos integrando, lo estamos haciendo por unidad de volumen, entonces las unidades serían kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Y si tenemos un medio incompresible, las unidades, ¿cómo nos quedarían? ¿Cómo nos quedarían ahí? ¿Ustedes qué me dicen? En esta. Nos quedarían, a ver, si quieren, a cambio un poquito aquí voy a
Voy a hacer un cambio, permítanme tantito. Voy a cambiar a la pizarra. A ver. Permítanme un segundo en lo que acomodo la... Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos, a ver, ¿por dónde estamos? Estamos, déjenme ver. Ah, caray, no está trabajando esto. Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos esto, a ver si estamos de acuerdo. Teníamos derivada material de la densidad más ρ es igual a 0. ¿Y qué dijimos ahora? Rho es igual a una constante. Y entonces la ecuación se convirtió en esto, ¿no? Perdón. Muy bien, ¿y esto qué representa? Muy bien. Si nosotros consideramos deformaciones infinitesimales, entonces el primer término que representa la rapidez de deformación en 1 más la rapidez de deformación normal en el eje 2 más la rapidez de deformación normal en el eje 3. ¿Qué unidades tenemos aquí? Tenemos metros, pensemos en sistema internacional, metros sobre segundo. ¿Y esto a qué equivaldría? Muy bien. Entonces, si queremos hablar de unidades, pues esas serían las unidades, ¿no? Segundo a la menos 1. ¿Hay alguna duda en esto? Espero que no. No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar de pantalla. Regreso a la presentación. Ahí está. Acomodo esto. Muy bien. Tenemos eso ahí. ¿Está la presentación? ¿Es la presentación? ¿Están ustedes o están todavía en la pizarra? En la presentación, profe. En la presentación, muy bien, gracias. Perfecto, sí, nada más es para confirmar porque luego no hace el cambio aquí la máquina. Muy bien, o sea, yo veo una cosa diferente a lo que ustedes están viendo. Muy bien. Segunda ecuación, un poquito más complicada. Pongan atención. Ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Se le conoce como ecuación de conservación de cantidad de movimiento o ecuación de Cauchy en mecánica de medio continuo. Esta ecuación de Cauchy es exactamente la segunda ley de Newton. Sí, vamos a ver en el desarrollo cómo en sentido estricto llegamos a la segunda ley de Newton. Muy bien. ¿De qué vamos a partir en este caso? Vamos a hablar de cantidad de movimiento y esa cantidad de movimiento la vamos a indicar como P, ¿sí? Entonces, ¿cómo la definimos?
la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. ¿Qué unidades tiene la cantidad de movimiento? Pues tiene unidades de masa, metro, segundo sobre segundo, ¿no? Cosa por el estilo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? Tenemos cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Hasta ahí espero que todos vayan de acuerdo, ¿sí? Bueno. Perfecto, continuamos. Para entender esto, pues está el ejemplo que aquí presentamos. Tenemos un camión y una pelota. Bueno, a la pelota nos lo podemos poner enfrente, aunque nos pueda doler un poco. Al camión no nos vamos a poner enfrente nunca, ¿sí? Si van a la misma velocidad, perfecto, ¿sí? Tienen la misma cantidad de movimiento. Perdón, bueno, pasó el ruido, ya casi va pasando el ruido ambiental. Bueno, entonces, tenemos que el camión y la pelota viajan a la misma velocidad, pero su cantidad de movimiento es evidentemente diferente. ¿Por qué? Porque la masa del camión es de 10 toneladas y la masa de la pelota, ¿cuánto será? Pues si es un balón de fútbol como está ahí, debe de ser como 1 libra más o menos lo que tiene de masa, cosa por el estilo. Como unos 450, 500 gramos, si no revisen cuáles son las reglas para el fútbol, soccer, para que vean cuánto debe de pesar el balón, ¿sí? Entonces, nadie se le va a poner y menos de cabeza enfrente al camión. A la pelota, bueno, pues insisto, a lo mejor nos molesta, nos causa un poquito de molestia, pero sí le podemos meter la cabeza, sobre todo que a 25 kilómetros por hora no va tan rápido. Rápido es que el balón fuera a 80 kilómetros o 100 kilómetros por hora. Eso sí sería ya arriesgarse. Bueno, entonces simplemente nos queda claro lo que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos un medio continuo, ahí está. A ese medio continuo, ¿qué le podemos aplicar? Fuerzas. Muy bien, perfecto, ahí están las fuerzas. Para todos es claro este concepto. Muy bien. Entonces, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿qué es? Bueno, regresemos a la pelotita, ya no al camión, a la pelotita. Para que esa pelotita cambie de dirección, o sea, va viajando con una cierta velocidad y en una cierta dirección. Para que cambie de dirección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar una fuerza. ¿Quién le aplica en este caso a la fuerza? El jugador, ¿no? Al golpearla con la cabeza, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresamos a lo que estábamos haciendo. El medio continuo, en el ejemplo anterior, ¿qué era? Era el balón. Y la fuerza la aplicaba el jugador al golpear el balón con la cabeza. Entonces, generalizando, nosotros vamos a mantener, o sea, nuestra cantidad de movimiento se mantiene mientras que no haya fuerzas que se ejercen sobre de esta, ¿sí? Me dicen, pero el balón, por más que yo haga, y aunque no lo golpee, va a caer más adelante. Bueno, porque hay acciones que se están suscitando sobre el balón y que las ejerce el aire, ¿sí? El aire va enfrenando, ¿sí?, al balón. Pero si estuviéramos en el espacio, aceleramos el balón y una vez que lo impulsamos, pues seguiría viajando por la eternidad. No sé si estamos de acuerdo. ¿Hasta qué? Hasta que no aparezca algo que modifica su cantidad de movimiento. Y entonces de ahí ya podemos nosotros decir esto. Bueno, la fuerza, la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre un medio continuo es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento que tiene este medio continuo. Dicho de otra manera, la razón de cambio de la cantidad de movimiento, ¿qué es? Es la derivada en el tiempo. ¿Cómo la expresamos normalmente? Como derivada material, ¿no? Y esa derivada material, que aquí, bueno, hubiera convenido más ponerlo como derivada material, pues es esto. Recuerden, muy bien, que nosotros teníamos el producto de la masa por la velocidad. Entonces, la derivada material de este producto es la derivada del primero por el segundo
más el primero por la derivada del segundo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Ustedes díganme. ¿Hay dudas o no hay dudas hasta aquí? Simplemente estamos desarrollando el término derivada de la cantidad de movimiento. Ustedes me dicen. No, profe. No hay dudas, profe. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la masa? Pues estamos hablando que la masa no se crea ni se destruye. Entonces, este término, bueno, pues ya lo podemos simplificar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Fíjense a lo que hemos llegado. O sea, esto no sería válido si estamos hablando de un cohete. Por ejemplo, en un cohete, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? El cohete al inicio de su viaje, al momento del lanzamiento, tiene 40 toneladas de combustible. Y conforme va acelerando, ¿qué va pasando con el combustible? Pues se va perdiendo, va reaccionando y se va perdiendo. Entonces, si estuviéramos analizando un medio como es el cohete cuando lo estamos impulsando para que llegue al espacio, ahí la masa no sería constante, sino la masa tendría que ser una variable. En términos generales, en la mayoría de los casos, la masa de este medio continuo, ¿cómo es? Es una constante, ¿sí? Bueno, en el caso anterior, no es que la masa, en sentido estricto, ¿qué está haciendo? Está reaccionando y está pasando a través de las fronteras de mi medio continuo, está saliendo de mi medio continuo. Entonces, ahí sería, en el caso del cohete, sería una situación particular. Muy bien. Pero normalmente, ¿cómo consideramos a la masa? Como una constante. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? La razón de cambio de la cantidad de movimiento es igual a la masa por la razón de cambio de la velocidad. Díganme ustedes qué es la razón de cambio de la velocidad, ¿cómo la llamamos normalmente? Aceleración. 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 Muy bien. Entonces, ¿a qué llegamos? A la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a ¿qué? Entonces, la cantidad de movimiento de un medio continuo asociado a un medio continuo, ¿sí? Solamente se afectará, ¿por qué? Por las fuerzas que sobre de este se apliquen. Entonces, la masa por la aceleración, a final de cuentas, la razón de cambio de la cantidad de movimiento nos quedó masa por aceleración. Y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a las fuerzas, ¿sí? Entonces, en sentido estricto, pudiéramos haber planteado desde un principio, en lugar de hacer esto, de hacer tanto rollo, tanto show, podía haber dicho, a ver, permítanme aquí. Vamos a la pizarra de nuevo. Voy a separar aquí esto, permítanme. Voy a cambiar color. Muy bien, lo que habíamos estado escribiendo aquí está. Aquí está. O es más, ¿saben qué? De una vez voy a borrar. Esto no tiene... Bueno, no, lo voy a dejar ahí mejor. No vaya a ser la de malas que lo necesito. Muy bien. Entonces, lo que yo les digo ahora, vamos a hablar de conservación de cantidad de movimiento. Muy bien. ¿Cómo le llamamos a la cantidad de movimiento P? ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, lo que vamos a decir es que la razón de cambio en el tiempo, razón de cambio en el tiempo, de una vez lo pongo derivada material, de P, o sea, solamente cambia la cantidad de movimiento por efecto de ¿quién? Es igual a la sumatoria de fuerzas. Muy bien. La cantidad de movimiento P, que es P, es igual a la masa por la velocidad. Si
¿O cómo? Si la masa es igual a constante, o sea, no hay intercambios de masa a través de las fronteras del medio continuo, entonces d rho en dt es igual a ¿quién? Es igual a... Era que esto era A de derivada de la masa respecto. respecto del tiempo. Perdón, aquí me quedó re feo esto. Eso parece un cuadrito más que una D. Respecto del tiempo. ¿Por quién? Por la velocidad. No me gustó aquí cómo quedó. Por la velocidad más m por la derivada de la velocidad en el tiempo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y entonces nosotros tenemos esto. La masa por la derivada material de la velocidad es igual a la sumatoria de fuerzas. Muy bien, ¿y las fuerzas qué van a ser igual? ¿De qué tipos de fuerzas puede haber? Bueno, hay fuerzas de cuerpo más fuerzas de superficie. Muy bien. Las fuerzas de cuerpo, ¿cómo se expresan? Las fuerzas de cuerpo se expresan como, bueno, como la integral. A ver, una fuerza de cuerpo es, por ejemplo, la fuerza gravitacional. Nuestro peso es el efecto de la fuerza gravitacional. ¿Cómo lo expresaríamos simplemente? Lo expresaríamos como que esto es igual a la densidad por la aceleración producto de las fuerzas de cuerpo. Entonces, bueno, si fuera nada más la fuerza gravitacional, esta BI sería igual nada más a G, ¿no? Donde G es la aceleración de la gravedad. G, entonces, ¿qué es? Esto es la aceleración. La aceleración producto o producida de las fuerzas de cuerpo. Muy bien. Y luego me falta, entonces, aquí me faltó algo. Es masa por aceleración, eso es fuerza, ¿no? Entonces aquí me faltó que debo de integrar esto en el volumen, ¿sí? ¿Están ustedes de acuerdo? No sé si queda la idea. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y luego me faltan las fuerzas de superficie. Este es un poquito más difícil de entender. Piensen en el medio continuo, ahí está. Piensen que hay un montón de fuerzas que se están aplicando sobre este medio continuo. Las pongo de otro color. Muy bien, tengo aquí una fuerza, tengo aquí otra fuerza, tengo aquí otra fuerza. Muy bien, tengo por acá otra fuerza, tengo aquí una fuerza más, etcétera. Tengo N fuerzas aplicadas sobre el medio continuo. Muy bien. Esas fuerzas, a final de cuentas, ¿cómo las podré expresar? Estas fuerzas, ¿cómo se podrán expresar? Pues la sumatoria de todas estas fuerzas me va a dar una resultante, ¿no?
Entonces, esa resultante la puedo expresar como la integral en la superficie, ¿sí? ¿De quién? Del vector esfuerzo T. Acuérdense que lo pongo aquí T subíndice I y lo pongo por el otro lado, digo T subíndice I, T subíndice I es igual con el vector de esfuerzo. Muy bien. Muy bien, T subíndice I. Muy bien. Pero si yo quiero tener una fuerza, pongo por la normal de la superficie diferencial de la superficie. Eso es lo que tengo ahí. ¿Cómo lo puedo expresar? Simplemente notación general. Esto es integral de la superficie de T producto punto N diferencial de B. No sé si queda la idea. O sea, las fuerzas que producen al interior del cuerpo, esfuerzos. Entonces, yo esto lo analizo ya en la superficie, integro sobre la superficie del cuerpo. Entonces, esos esfuerzos, cuando yo los, vamos a decir, los refiero a la superficie, me tienen que dar una fuerza. Pero, cómo la voy a manejar? Bueno, esa fuerza, ¿cómo la expreso? Como un vector de esfuerzos resultantes, aquí lo tenemos, un vector de esfuerzos resultantes, por la normal de la superficie que yo estoy analizando, ahí está. Y todo esto lo integro sobre toda la superficie, ahí está. No sé si está la idea conceptualmente y cómo está el desarrollo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Esto también, ¿cómo lo podría poner? Se me ocurre ahorita. Esto que tengo ahí, lo puedo poner fuerzas de superficie es igual, a ver aquí, a ver, déjenme ver aquí cómo le puedo hacer. Ah, ya aquí vi. Aquí hay un error, estoy cometiendo yo un error. No sé si notan dónde está el error. Aquí está mal esto. ¿Sí? Muy bien. Voy a ponerlo así. A ver. La fuerza, ¿con qué se representa? Con un vector. ¿Están todos ustedes de acuerdo? Y entonces yo aquí ya me estoy adelantando un paso en el desarrollo. Entonces esto debe de ser así. Muy bien, entonces tengo que corregir acá también. Muy bien. Entonces esto es integral en la superficie del tensor TT, es el tensor de esfuerzos, producto punto la normal, todo esto, paréntesis, diferencial de superficie. Entonces, T punto N, diferencial de S, es igual. Y aquí recurro a otro teorema matemático, el que habíamos recurrido al teorema de transporte, ¿sí? Entonces, ahora vamos a recurrir al teorema de la divergencia. Teorema, no me gusta que no se ve bien, no se entiende qué escribí, ni yo entiendo qué escribí. Entonces, teorema
de la divergencia. Entonces, este teorema lo que me dice es que la integral de un tensor T producto punto un tensor A diferencial, voy a llamarle de A, donde estamos integrando sobre A. Esto es igual a... El teorema de la divergencia lo que me permite es pasar de una integral de área o de una integral de superficie a una integral de volumen. Entonces esto me va a quedar así. Muy bien, este teorema se ve bastante raro, ¿no? Muy bien. Lo vuelvo a escribir. Lo pongo con otro color. Aquí está. Y entonces estamos diciendo, lo pongo mejor así. Tenemos una integral de superficie o integral de área, como ustedes lo quieran ver. Y tenemos una propiedad T. Esa propiedad T se está operando por la normal de la superficie. Muy bien. Entonces, este teorema me permite pasar ¿de qué? Me permite pasar de una integral en el área a una integral en el volumen. ¿Qué conceptualmente qué describe si pienso en propiedades físicas como son los tensores? Lo que este teorema me dice es que la razón de cambio de la propiedad en el cuerpo, o sea que la propiedad se va perdiendo en el cuerpo en función de que esta propiedad va migrando a través de la superficie. O sea, T.N es la proyección, es la, vamos a decir, lo que nos refiere es cómo la propiedad fluye a través de la superficie. Entonces, el lado izquierdo lo que me dice es cuánto fluye o cuánto de la propiedad fluye a través de la superficie, y el lado derecho, lo que esté en negro, me dice entonces la misma cantidad que fluye de la propiedad a través de la superficie es igual a la razón de cambio de la propiedad en el volumen. Eso es lo que me dice si le trato de dar una interpretación para mecánica del medio continuo. Entonces, con todo esto que tenemos aquí, procedo a borrar porque si no, son demasiadas cosas las que ya tengo encimadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Borro todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Voy a dejar ahí nada más la ecuación de conservación de masa. Voy a tratar de separar aquí para que tenga un espacio libre. Ahí está. Entonces, aquí trazo otra línea. Y ahí está. Muy bien. Uso otro color, por ejemplo. Y entonces lo que tenemos es esto. A ver, vamos a partir. Estábamos, ¿en dónde estábamos? En la ecuación de conservación de movimiento. Ahí está. Y aquí tenemos, ¿sí? Entonces, regreso a mi primera presentación. ¿Qué es lo que tengo? Lo que digo es que la razón de cambio, muy pequeño, muy feo. La razón de cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria, es igual a la sumatoria de las fuerzas. Muy bien. La razón de cambio
Si la masa quedamos que era como, la masa era constante, entonces la razón de cambio en el tiempo de la masa es 0. Y entonces al derivar la cantidad de movimiento, al sacar la razón de cambio de la cantidad de movimiento, nos quedaba simplemente, muy bien, muy bien, lo vamos a poner así. A ver, vamos a ponerlo así. Fíjense que ni siquiera voy a hacer esto. Voy a ponerlo así. Razón de cambio de la masa. Esta es la cantidad de movimiento, ¿no? El producto de la masa por la velocidad. Muy bien. Esto va a ser igual a la razón de cambio en el tiempo. ¿De quién? De la integral de ρ por b por la... Cambié un poco las formas de presentar, pero espero que se entienda. Yo tengo la derivada de la cantidad de movimiento. ¿La masa qué es? La masa, a final de cuentas, es la integral en el volumen de ρ de b. Entonces, si yo tengo el producto de la masa por la velocidad, la razón de cambio de este producto, estoy haciendo esto. Entonces, esta es la integral en el volumen. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues nadie me dijo nada, pero yo continúo adelante. Aplico teorema de transporte. Teorema de transporte. Muy bien. El teorema de transporte, yo voy a tomar, ¿qué me dice? Me dice integral, a ver, derivada en el tiempo de la integral en el volumen de phi por la diferencial de volumen es igual a la integral en el volumen de phi en dt más v punto. Le voy a quitar este punto, no me enreda más que aclarar. Muy bien. Más v, no es v, es una mentira. Más ρ divergencia de b. Todo esto diferencial de volumen. Muy bien. Este es el teorema de transporte. Entonces, en este caso, voy a decir que phi, voy a poner aquí, voy a decir que esto, que el producto de ρb, que el producto de ρb es igual con phi. Y entonces digo, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la integral en el volumen de quién. Me dice el primer término. Derivada de phi en t, pero yo digo que ρb es igual con phi para mi caso. Entonces me va a quedar derivada en el tiempo, ¿sí? Del producto ρ por b. Ahí está, en lugar de phi, ahí está este término. Más
Y ahora voy a tener que borrar porque si no, se me va a hacer aquí un lío. Muy bien. Entonces, más ¿qué? Más Rho por B. Perdón, aquí, discúlpenme, aquí había puesto Rho, no va Rho, sino ¿qué es lo que va ahí? Aquí lo que va es Phi, ¿no? Ahí tenemos Phi. Más Rho B, que multiplica, lo pongo en un paréntesis cuadrado, a la divergencia de B. Cierro mi paréntesis y todo, cierro mi paréntesis del inicio y todo esto es diferencial de volumen. Muy bien. Desarrollamos el primer término. Bueno, puedo borrar el teorema de transporte. ¿Queda claro cómo lo apliqué? ¿O no queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, sí, Muy bien. profe. Gracias. Entonces, borro aquí mi teorema de transporte, ya lo usé, y veo la ecuación a la que he llegado. Muy bien. Cambio el color para ir de alguna manera. Lo voy a poner en verde para que resalte. Muy bien. Entonces, digo, la derivada material de la cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por velocidad, es igual. Tengo la integral arriba. Integral en el volumen. Muy bien. Este es un primer término, ¿no? Este primer término lo puedo separar. Yo digo que sí. Este primer término es la derivada de un producto. Entonces, esto me queda así. Me queda, es un escalar por un vector. El orden del producto no importa, el resultado es el mismo. Entonces puedo poner así. Velocidad por la derivada de Rho en dt más Rho por la derivada de la velocidad en el tiempo. No sé si están de acuerdo. Es la derivada de un producto, entonces el primero por la derivada. Bueno, en este caso fue el segundo por la derivada del primero más el primero por la derivada del segundo. Muy bien, luego tengo este término de acá. Muy bien, bueno. A ver, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a volver a escribir esto. Esto lo voy a volver, esto que acabo de escribir aquí, lo voy a escribir de nueva cuenta, pero cambiando el orden. Bueno, lo vuelvo a escribir. Ahorita lo borro. Simplemente voy a cambiar el orden nada más. Es lo único que voy a hacer para que se me facilite. Lo vuelvo a poner con el color. Entonces es la derivada del primero por el segundo. Voy a ponerlo así. Rho es, a ver si es el Rho dB en dt más Phi más B por d Rho en dt. Y luego tengo este término, ¿sí? Puedo sacar como factor común a la velocidad.
Y entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar aquí, voy a hacer un paréntesis. Muy bien. Y pongo DRO en DT, que era el término, más escribo el siguiente término. Pero saco como factor común a quién. A la velocidad, ya la saqué como factor común. Entonces voy a escribir más ρ que multiplica a la divergencia de B, cierro mi paréntesis, muy bien, ahí cerré mi paréntesis y ahora cierro todo el paréntesis que corresponde a todos mis términos. Muy bien, ni siquiera lo había abierto, ahí empieza y aquí termina. Todo esto, ¿qué era? ¿En qué estábamos nosotros? Estábamos haciendo qué? Estábamos desarrollando este término. Ahí estuvo todo el desarrollo, cómo lo estábamos haciendo. Aplicamos qué? Teorema de transporte, reacomodamos, etcétera. ¿Y esto qué es? Toda esta integral es diferencial de B. Muy bien. Toda la integral. Ahí tenemos la integral. Espero que para todos se quede clara. Muy bien. Esa integral se puede simplificar. Ahí tenemos todo el desarrollo. ¿Se puede simplificar esta integral que acabamos de llegar? Si se puede simplificar, ¿a través de qué se puede simplificar? Revisen ustedes. ¿Se puede simplificar, sí o no? ¿O ya así la tenemos que dejar? Ustedes me dicen, ¿o ya se perdieron totalmente? Yo creo que sí se podría simplificar un poco más. Muy bien, a ver, para que se ayuden rápidamente, voy a borrar esta línea primero y voy a subrayar esta ecuación. Esta ecuación, ¿cómo le llamamos? La que estamos ahí subrayando. Esa ecuación que acabo de enmarcar, ¿cómo le llamamos? Es la forma simplificada de la ecuación de conservación De masa. de masa. Muy bien. ¿Aparece en lo que tenemos? Ese es, a ver, ahora voy a poner el mismo paréntesis, voy a usar el mismo color. Multiplicado por la velocidad. Mándeme usted. Ahí. Eso y lo que eso qué es lo que acabo de poner en el paréntesis en morado. ¿Qué es exactamente? Este término que ahí tenemos, ¿qué es? Este término que es, que estoy donde estoy poniendo la flecha. La expresión para la conservación de la masa. Exactamente. Es la ecuación de conservación de masa. Entonces, por default, esa parte, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esto se simplifica a qué? Nosotros estamos haciendo, encontramos una ecuación íntegro-diferencial de la forma ρ derivada material de la velocidad en el tiempo. Todo esto diferencial de volumen. Eso que acabo de escribir es la expresión que describe, esto que acabo de escribir, es la expresión que describe ¿quién? Describe este primer término. Perdón, ¿dónde estaba? Bueno, aquí nada más debemos de tener cuidado
que esto que está ahí es P. No se nos olvide, si quieren lo pongo con otro color. La razón de cambio de P, ¿qué es? P es la cantidad de movimiento. La razón de cambio de la cantidad de movimiento, la razón de cambio de la cantidad de movimiento se puede expresar como, la integral, ¿sí? De ρ derivada de la velocidad en el tiempo diferencial de volumen. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ahí lo tenemos. Y esto es igual a la sumatoria de fuerzas, a Chihuahua. Bueno, entonces, ¿qué es la sumatoria de fuerzas? Vamos a borrar todo esto. Y ahora escribamos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, ¿qué habíamos dicho? La sumatoria de fuerzas son fuerzas de cuerpo más fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo son la integral. Aquí está. Perdón, no me gusta cómo quedó. Lo pongo con un color menos marcado. Aquí tenemos, ahí así, aquí tenemos las fuerzas de cuerpo. Muy bien, entonces las fuerzas de cuerpo, habíamos dicho que es ρ, puedo poner BI o B simplemente. ¿B qué representa? B representa la aceleración por efecto de las fuerzas de cuerpo, o la aceleración producto de las fuerzas de cuerpo, diferencial de volumen. La fuerza que es igual a la masa es la integral de ρ diferencial de volumen por la aceleración que es B, más, entonces este es un integral en el volumen. Las fuerzas de superficie las desarrollamos, y las fuerzas de superficie, ¿cómo se pueden expresar? Se pueden expresar como la integral en el volumen de la divergencia del tensor de esfuerzos diferencial de B. Muy bien, entonces pongo aquí más integral en el volumen de la divergencia diferencial de volumen. Y ahora igualo, desarrollo toda mi ecuación. Mi ecuación me dice, a ver, ahí está mi ecuación. Lo pongo, la subrayo varias veces para que nadie le quede duda. Bueno, ahí está. La subrayo con otro color porque parece que este color ya no se nota. Con este color sí se tiene que notar. Ahí está. Esta es la ecuación de la cual partimos. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo le llamamos? Ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Ahí está. Y entonces ahora lo que podemos expresar es lo siguiente. Esta ecuación la podemos presentar igualada a cero. ¿Cómo la puedo igualar a cero? Simplemente expreso. Integral de quién? Bueno, tomo la razón de cambio, esto recuerdo es P, es la cantidad de movimiento, esto es P, ¿sí? Es la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento aquí la tenemos, es la integral en el volumen de ρ derivada de la velocidad en el tiempo diferencial de volumen. Y aquí abajo en negro, ¿qué tenemos? Tengo la sumatoria de fuerzas. Decimos que la razón de cambio de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces, para igualarlo a cero, esos términos, ¿cómo pasan? Pasan simplemente restando, ¿no? Y lo pongo así, abro un paréntesis. Ahí está el paréntesis, lo estoy abriendo. Y ahora escribo lo que teníamos para la sumatoria de fuerzas. Entonces es
Rho por B más divergencia de T. Muy bien. Cierro mi paréntesis. Perdón, no, no me quedó como yo quería. Muy bien, cierro mi paréntesis. Ahí lo estamos cerrando. Y todo esto es que, bueno, me falta otro paréntesis, abrir y cerrar. Lo voy a poner con otro color. Entonces, lo pongo aquí. Entonces, tengo otro paréntesis que abrir. Todos los términos que tenemos están en ¿qué? Todos los términos son diferencial. Aquí está diferencial de volumen. Aquí está diferencial de volumen. Aquí está diferencial de volumen. Entonces, todos mis términos son diferencial de volumen. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 0. ¿Qué tengo ahí que acabo de desarrollar? Lo que tengo aquí es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en forma íntegro diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ustedes me dicen. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces regresamos a un punto que ya habíamos manejado. La integral en el volumen tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿eso qué representa? Que lo que esté en el paréntesis rojo es igual a 0. Entonces, lo puedo extraer de la integral y escribir abajo y reacomodar. Y entonces voy a escribirlo así. Rho derivada material de la velocidad es igual a la divergencia de T más Rho por B. Bueno, este es aquí, el orden es lo de menos. Si quieren, cambio el orden. Es común. Entonces podemos decir, la puedo poner así, tal como estaba arriba. Rho por B más nabla punto T. Muy bien. Veamos esta ecuación. Rho, ¿qué es? Es la densidad. ¿Qué es? Es un escalar. Aquí tengo la derivada en el tiempo de la velocidad. ¿La velocidad qué es? Es un tensor de rango 1. Cuando operamos un tensor de rango 0, multiplicamos un tensor de rango 0 por un tensor de rango 1, ¿qué nos queda? Un tensor de rango 1. O sea, aquí lo que tengo es un vector. Y de este lado que tenemos, la aceleración es un vector. Y tengo la divergencia de un tensor de rango 2. ¿Eso qué es? Es un vector. Entonces, esto que tenemos aquí es una ecuación vectorial. ¿Qué significa que sea una ecuación vectorial? No es una ecuación, son 3 ecuaciones. ¿Esto qué significa? Que la sumatoria de fuerzas en X1 es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X2 es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X3 es igual a 0. Entonces, esta es una ecuación vectorial. Vectorial. Muy bien. ¿Cómo se puede escribir esta ecuación en notación índice? En notación índice, no sé si se ve acá abajo. Voy a cambiar el color. Voy a usar de nuevo el verde. Entonces, en notación índice, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar Rho por la derivada material. ¿Derivada material de quién? De BI es igual ¿a quién?
a Rho por BI más la parcial de T y J. Muy bien. Esta divergencia de T, ¿cómo se escribe? Parcial de T y J con respecto de quién? Con respecto de XJ. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hay dudas ahí? A ver, hasta esto último que acabo de escribir, ¿queda claro o no queda claro? Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Ahora voy a borrar aquí porque si no, pues ya no tengo dónde escribir y quiero mantener parte de la pantalla viva por si se necesita ahorita. Muy bien, voy a poner aquí una línea que me permita hacer una mejor explicación o dar una mejor explicación. Muy bien, ahí está mi línea para separar, mi línea para separar. Muy bien. Entonces les voy a preguntar varios casos sencillos. Lo primero, normalmente, ¿cómo analizamos nosotros? Nosotros analizamos en el equilibrio. Si analizamos en el equilibrio, ¿eso qué significa? Que debe en dt, si analizamos en el equilibrio, estamos diciendo que cuando hablamos de equilibrio es que no hay una modificación en la velocidad, o sea, no hay ninguna aceleración en este caso. Entonces, este término es igual a 0. Entonces, en equilibrio decimos esto. Y entonces la ecuación se simplifica a ¿qué? Se simplifica a ¿qué? A que la parcial de T y J con respecto a XJ más Rho por BI. Entonces, en equilibrio, la ecuación se simplifica a eso. Pregunto a ustedes, aquí tengo dos fuerzas, vamos a verlo así. Tengo las fuerzas de cuerpo, como sería el peso, y aquí tengo el efecto de las fuerzas de superficie. Normalmente sobre un cuerpo que, vamos a decir, ¿cuál tiene una magnitud mayor? ¿Las fuerzas de cuerpo o las fuerzas de superficie? Cuando estamos analizando la deformación del cuerpo. ¿Cuál de las dos es mayor? O sea, pensemos nosotros en un elemento mecánico cualesquiera. Está sometido a una serie de cargas, a una serie de fuerzas. ¿Cómo es el peso del elemento con respecto a las otras fuerzas a las que puede estar sometido? Menor. Mucho menor. Entonces, normalmente podemos decir que Rho BI es menor, mucho menor, que la parcial de T y J con respecto a XJ. Muy bien. Y eso lleva a que la ecuación se simplifique. Esta ecuación que teníamos ahorita ahí, entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que la ecuación muchas veces solamente se escriba como, solamente se va a escribir así. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento en un gran número de casos se va a escribir así. Parcial de T y J con respecto de XJ
es igual a 0. Entonces, en muchos casos, toda la ecuación de conservación de movimiento simplemente va a quedar expresado, la ecuación de conservación de movimiento solamente va a quedar expresada por el término que tenemos ahí. ¿Está la idea? Queda la idea de cómo se presenta la ecuación de conservación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento? Es la segunda ley de Newton, simplemente, pero ahora considerando no un sólido rígido, sino un medio deformable. Y entonces, ¿cómo se puede expresar? Bueno, aquí la tenemos. Se puede expresar aquí. En rojo tenemos en una forma, vamos a llamarlo así, en una forma general, aquí en este cuadrado que acabo, esta figura que acabo, esta fórmula que acabo de subrayar, se puede escribir, ¿sí? En forma íntegro-diferencial, que es la que tenemos arriba, la que ahorita acabo de marcar a los dos lados, ¿sí? O se puede, a final de cuentas, escribir en notación índice y ¿en qué forma? En forma diferencial, ¿sí? ¿Qué es la ecuación de conservación de movimiento? Es una ecuación vectorial, o sea, son tres ecuaciones, representan equilibrio en X, equilibrio en Y y equilibrio en Z. Muy bien, esas ecuaciones se pueden simplificar considerando que la aceleración, o sea, que en el cuerpo tenemos equilibrio, o sea, que no hay aceleraciones, que las fuerzas solamente provocan deformaciones en el cuerpo. Y entonces, al considerar que no hay aceleraciones, la ecuación se simplifica tal como tenemos ahí. Muy bien. Esa es una forma simplificada de la ecuación cuando hay equilibrio. Ahí está, ¿sí? Ahí la tenemos. Y por último, si nosotros decimos que el efecto de las fuerzas de cuerpo es mucho menor que el que el efecto de las fuerzas de superficie, entonces la ecuación la podremos representar tal como aparece ahí en negro. Está la idea para la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Sí, profesor, solamente el último enunciado, por favor. Mándeme. El último enunciado con respecto a lo que señaló. A ver, entonces, nosotros la podemos considerar para una condición general donde hay aceleraciones, que es lo que teníamos en la parte de abajo, en forma íntegro-diferencial, que normalmente no la vamos a utilizar, y la ponemos como ecuación de campo, que es una ecuación diferencial. O sea, la forma que voy a utilizar en el curso es la forma diferencial, ¿sí? ¿Qué nos dice en sentido estricto? El lado izquierdo es masa, que la estamos representando a través de la densidad, por la aceleración, que es la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Ahí no tenemos problema. Y decimos que masa por aceleración es la suma de las fuerzas de cuerpo, que es de la densidad por la aceleración de las fuerzas de cuerpo, más la divergencia de los esfuerzos al interior del medio continuo. La podemos presentar así o la presentamos en notación índice, es lo mismo. Pero si hay equilibrio, cuando describo equilibrio, ¿qué digo? No hay aceleraciones. Entonces, si regresamos a la ecuación acá abajo, representa que el lado izquierdo de la ecuación vale 0 y solamente me queda el lado derecho. Entonces, al poner el lado derecho de la ecuación, lo que me queda es que sumatoria de fuerzas de superficie más sumatoria de fuerzas de cuerpo es igual a 0. Pero podemos hacer todavía una simplificación adicional. Normalmente, las fuerzas de cuerpo, o sea, las fuerzas producto del efecto de campos presentes, el campo presente más común es el gravitacional. O sea, si nosotros, para los casos generales de estudio, despreciamos el peso del medio, entonces toda la ecuación se simplifica ¿a qué? A que la razón de cambio de los esfuerzos en la posición tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, en todo el cuerpo, o sea, a final de cuentas, si quieren verlo, lo voy a poner de este lado. Muy bien, ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué estoy diciendo ahorita? Muy bien. Nosotros hablamos de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y tenemos un cuerpo
Un medio continuo, ahí está. Y ese medio continuo está soportando fuerzas. O le están siendo aplicadas fuerzas. Muy bien. Estas fuerzas, muy bien, ahí están. Entonces, tengo una serie de fuerzas en el cuerpo, una FI fuerzas, ¿sí? Esas fuerzas producen dos cosas nada más en el cuerpo, habíamos dicho desde un principio. O una modificación en su estado de equilibrio, llamémosle aceleración, o deformación. Entonces, hacemos de lado la aceleración y ¿qué consideramos nosotros? Consideramos equilibrio. Entonces, este cuerpo está en equilibrio y sobre este cuerpo, vamos a ponerle así, hay dos tipos de fuerza. Si quieren la ponemos con otro color, la voy a poner en rojo. Unas que son fuerzas de superficie, las puse con FI. Y la que puse en rojo, ¿cómo le voy a llamar? Es la fuerza de cuerpo. La fuerza de cuerpo normalmente, ¿dónde la colocamos o dónde la referimos? En el centroide del cuerpo. ¿Sí? En el centroide del cuerpo. Entonces, si hay equilibrio, o sea, si no hay aceleración, solamente me va a quedar ¿qué? Solamente me va a quedar que la razón de cambio, solamente me va a quedar que las fuerzas de cuerpo, BI por Rho, más la razón de cambio de los esfuerzos al interior del cuerpo, tienen que ser esa suma, ¿cómo tiene que dar? Igual a 0. Pero si nosotros decimos que la aceleración o el efecto de las fuerzas de cuerpo, por ejemplo, el efecto del peso es despreciable con respecto a lo que está, a las otras fuerzas, el efecto de las otras fuerzas en el cuerpo, entonces, si nosotros decimos lo que habíamos comentado, B es despreciable, BI es despreciable, entonces se simplifica ¿a qué? Entonces esto se simplifica a la parcial de TIJ en XJ. En realidad estas son 3 ecuaciones, fue lo que dije. ¿Cómo que 3 ecuaciones? Pues lo que tenemos que hacer es esa ecuación aplicarla en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3, o en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Muy bien. ¿Cómo nos queda entonces? Esta ecuación la escribo y me queda así. Parcial de T11 en X1 más parcial de T12 con respecto de X2 más parcial de T13 con respecto de X3. Esto es igual a 0. Y esto que estamos diciendo es la ecuación en el eje X1. ¿Sí? La misma ecuación, pero en el eje X2. ¿Cómo nos va a quedar? La pongo con otro color para que se distinga, con negro. Entonces nos queda parcial de T21 con respecto a X1 más parcial de T22 con respecto a ¿quién? Con respecto a X2 más parcial de T23 con respecto a X3. Esto es igual a 0. Y aquí, ¿qué decimos? Esto es el eje X2. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me dicen, ¿sí o no? ¿O ya se fueron todos? No, está más claro. Muy bien. Ya termino aquí la clase, termino las ecuaciones y termino acá arriba, ya no me alcanzó espacio. Lo pongo con otro color. Lo pongo con verde de nuevo y digo,
parcial de T 3,1 en X1 más parcial de T 3,2 en X2 más parcial de T 3,3 en X3. Esto es igual a 0. ¿Y esto qué es? Es la ecuación para el eje X3. ¿Estamos de acuerdo? Esto que acabamos, toda la clase nos la llevamos para una ecuación que vamos a utilizar, que es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. ¿Qué es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento o ecuación de Cauchy? Es simplemente la segunda ley de Newton aplicada a un medio deformable. Se acabó. Y esa ecuación la vamos a poder manejar general si consideramos las aceleraciones. Sin embargo, en muchas de las ocasiones vamos a considerar equilibrio. Y considerando equilibrio, vamos a despreciar normalmente las fuerzas de cuerpo y vamos a decir simplemente que la razón de cambio de los esfuerzos con respecto a la posición son igual a 0. Y eso nos queda una ecuación vectorial, o sea, la sumatoria de los cambios de los esfuerzos en el X1, en el X2 y en el X3 son igual a 0. Eso sería todo lo que dijimos el día de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Los sobrevivientes, hay alguna duda? ¿Todos los que quedaron? Por ahora no, profe. Por ahora Por no, ahora profe. no, profe. Muy bien. Ya se verá No, cuando se profesor. aplique. Bueno, miren, son Todavía las vivo. 8:54. Gracias, Raúl. Perdón. Ni modo, tenemos que vivir con los ruidos ambientales, ¿sí? Muy bien. Si no hay mayor duda, lo dejamos aquí. Continuamos el miércoles. Recuerdo, el examen es de este miércoles en 8, ¿sí? Van a ser 3 problemas de esfuerzos, de notación índice, de deformaciones, casi de esto va, si viene algo de esto, de ecuaciones generales, va a ser algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque apenas lo vamos a alcanzar a terminar de ver, pero vamos a decir que en el examen se cubre hasta ecuaciones generales, ¿sí? Entonces vayan estudiando, vean las dudas en general, me las van preguntando para el miércoles y para el próximo lunes. ¿Qué más les pudiera comentar de importancia ahorita? Muy bien, a ver, de importancia, creo que no hay mayor cosa, más que la pasen bien, tengan una bonita semana y, bueno, cualquier duda la vemos en las siguientes clases. Hasta luego, buenos días. Profesor, Hasta solo luego, una profe. pregunta. Dígame Los, usted. los videos de las clases, ¿no los podría subir para también poder apoyarnos para el examen? Sí, sí, Ricardo, discúlpeme, ayer los iba a subir y ya no me dio tiempo, nada más subí las tareas. Hay una tarea nueva, que bueno que me dice. No, ya la tarea ya estaba desde antes. Debe de estar la tarea de ecuaciones generales, ya chequenla, por favor. Y esa tarea se entregaría hasta la próxima semana, no importa qué fecha tenga, se entregaría hasta la próxima semana. Ya sea para el examen o ya nos ponemos de acuerdo cuándo me la entregan, ¿sí? Vale, profesor. ¿Qué es lo que quedamos? La subo, si no puedo hoy, mañana, ¿sí? Ricardo, bueno, nos vemos, pasen buen día y buena semana. Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta luego. igualmente. Bye, Hasta bye. luego, gracias. Hasta luego, bye. Gracias. Luego, profe. Hasta luego.